Bio Bio TV, con el auspicio de Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio, de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar, con despacho en 24 horas, y DVA Capital. El futuro es sustentable. Invierte en energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Presentaron la entrevista de Tomás Moyati. Logra una vida tranquila naturalmente con Melipaz y sin insomnio con Valupaz. Melipaz tranquilizante que calma la ansiedad, controla el estrés y alivia el colon irritable. Valupaz, medicamento natural para el insomnio. Induce tu sueño y buen dormir de forma natural. No provocan dependencia. Para adultos y mayores de 12 años. Venta en todas las farmacias del país y en farmacias independientes. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y suma un sentido a tus inversiones. Vamos a hablar de la persecución penal. Vamos a hablar de lo que significa cometer un delito en Chile y las posibilidades que hay de que alguien sea juzgado y condenado. Vamos a hablar de fiscales y jueces, de sistema y la inseguridad que se vive en el país. Porque al final de cuentas todos estaremos de acuerdo en que progresivamente el país ha entrado en una inseguridad gigantesca. Ahora, algunos dirán que es simplemente una sensación, una percepción, hasta una mera emoción, pero las cifras dicen absolutamente lo contrario. Estamos con Tatiana Vargas Pinto, es abogada, es doctora en Derecho, es docente de Derecho Penal de la Universidad de los Andes, directora de la revista Doctrina y Jurisprudencia Penal, por lo tanto está al día absolutamente de lo que sucede en nuestro país. Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a usted por la invitación. Oye, partamos, a ver, si uno... viene un extranjero, uno le dice, oye, esta es la situación en Chile, una especie de geografía de lo que está pasando, rápidamente, un resumen. ¿Qué pasa en Chile en materia de estructura jurídica penal, persecución penal y comisión de delito? Gran pregunta. Lamentablemente nosotros hemos visto un cambio importante en poco tiempo, y si un extranjero viene aquí, seguramente ha escuchado, que ve frustración, miedo, inseguridad. Usted habló de inseguridad sentida, pero seguridad también real, ¿no? No es solo que claro, los medios de comunicación enfatizan y muestran encerrona. No, acá hay un tema importante donde los datos duros indican denuncia, detenciones por fragancia, que no significa necesariamente condena. Entonces, ¿qué pasa con el sistema? Que se ve mucha frustración en la gente cuando, por ejemplo, es víctima de un robo y te llega una carta desde la fiscalía y dice, bueno, cuando usted tenga prueba, seguimos. Esto es peor. Algunas personas denuncian con muchos antecedentes. Yo sé dónde está el auto, las señoras que me robaron, esta es la patente, y le mandan la misma carta. Por supuesto. ¿Qué pasa con eso? Al final dejamos de denunciar. ¿Pero qué hace el gobierno? ¿Cuál es la respuesta? Y ahí me pregunto, ¿la respuesta es subir penas, crear delitos? Porque parece que eso... ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho ahora el gobierno? Pero han hecho todos los gobiernos esto, subir todos pena. Los gobiernos, sí. O sea, no es este gobierno. Agenda corta antidelincuencia 2008-2016. ¿Cuántas ha habido? Por lo menos esas dos importantes en un tramo, imagínense, 2008-2016 y modificaciones, ley Emilia,
robo, ley de control de armas, y seguimos. Gabriela, Tamara, Antonia. Yo me pregunto, y claro, usted me preguntó por el sistema, me gusta hablar del sistema judicial. ¿Qué falla? Bueno, es que se está viendo una partecita y este sistema supone, primero la ley, claro, que esté el delito, la pena que haya, pero la persecución, ¿dónde está la inteligencia? ¿Dónde está la tecnología? O sea, si yo tengo, por ejemplo, el celular o el auto y puedo rastrearlo, ¿por qué ahí no hay una mayor, incluso a veces temas de criterio de la flagrancia, ¿no? Voy a empezar a hacer preguntas específicas, a ver si podemos desentrañar este asunto. Se comete un delito y resulta que tiene que intervenir el Ministerio Público, que es el persecutor penal, ¿cierto? ¿Cómo se forman los fiscales? ¿Quién los forma? ¿Quién los forma? Quiero explicar por qué hago esta pregunta para quienes nos ven y nos escuchan. Porque normalmente los abogados tienen una enseñanza en el derecho, pero como abogados litigantes, como abogados de parte o asesores de empresa, claro, pero no para ser un persecutor penal. Entonces se requiere una especialización y características personales. ¿Quién los forma? Bueno, no hay una escuela de fiscales, no hay una academia de fiscales como lo hay en la Academia Judicial. Pero ¿y entonces cómo aprenden a investigar? No, uno hace carrera. Pero ¿cómo se aprende a investigar? Yo entro, no sé nada. Claro, no sé nada. Yo lo que sé como abogado... Pero esto está mal. A ver, y ahí yo igual quiero ser un poco justa, porque no es el fiscal, que es abogado, el que investiga las pruebas del delito. Pero ¿quién trabaja con las policías. Está bien, pero ¿quién ordena a las policías? Está el fiscal con el juez de garantía. Trabaja muy ahí está también. Bien. ¿Quién ordena? ¿Quién lleva la investigación? El fiscal. El fiscal la lleva. Un señor que no sabe nada, que no le enseñaron nada. Hay un problema. Sabe derecho, sabe qué es lo que es un delito, sabe los antecedentes. ¿Sabe investigar? ¿Sabe investigar? No hay una escuela específica que les enseñe a investigar, pero sí había una... Pero hay un problema, ¿no es cierto? Bueno, quizás hay ciertos incentivos también que podrían modificarse. Hago otra pregunta. ¿Cuál es el incentivo de un fiscal para hacer bien el trabajo? O sea, un buen fiscal debiera procurar hacer justicia y seguridad, debería procurar investigar hechos objetivamente para que haya un delito. Pero ¿cuál es el incentivo para hacer bien su trabajo? Porque aquí se funciona un poco normalmente con zanahoria y garrote, el ser humano un poco así. ¿Hay incentivo? O sea, hay incentivos, no sé exactamente cómo funciona la fiscalía en todo su... monetariamente, digamos, pero sí por cumplir su deber, por cerrar causas, por condenas, se van... ¿Hay un incentivo por cerrar causas rápido? No, eso seguramente será interno. Yo no sé, no conozco el sistema interno regularmente. Por supuesto que si tú haces bien tu gestión, se te reconoce. ¿Se le reconoce? Pero ¿Y el que la hace mal también se le reconoce? No gana incentivos. Si ganan todos los incentivos, todos cumplen las metas. En algún momento, hace algunos años, incluso se falsificaron documentos para cumplir las metas. Y eso fue... eso fue un delito. Por supuesto. ¿Lo sancionaron como delito? Está en investigación. No lo hicieron, ¿no es cierto? Veamos la otra parte. Yo creo que hay que investigar bien, con pruebas. Si se investiga y a lo mejor no hay antecedentes... ¿Qué pasa con los jueces? Porque esa es la otra parte. Los jueces, hay una academia judicial. Hay una academia que los ¿Tiene forma. un programa la academia judicial estable? Hay programas que se van ofreciendo cursos que van cambiando, pero sí... ¿Hay licitaciones? Sí, se licitan los cursos, pero... ¿Pero hay un programa estable? No. Yo podría decir que es estable en el sentido que siempre existe un programa, pero los cursos se van cambiando. Exactamente. Y lo imparten distintos actores que se ganan las licitaciones. A punta de licitaciones, la formación de los jueces en Chile, una cosa, yo de verdad es notable todo. Yo no entiendo nada. Pero eso es el curso de perfeccionamiento. Ellos también tienen un curso ahí que van, ellos mismos, la Academia Judicial se preocupa de sus jueces. También formados los jueces, porque yo veo harto copy-paste, por ejemplo, la sentencia, ¿o no? El tema de los formatos es que, claro, no. Yo quiero pensar que lo están. Es un acto de fe. Sí, y bueno, también tengo la fortuna de hacer algunos cursos, me he ganado algunos de estos cursos en la Academia Judicial y con los jueces que he interactuado me han parecido idóneos, han parecido que conocen el tema. Por supuesto, no todos hay como en la vida, ¿no? Pero claro, Iura no Vitcuria, el juez debería saber el derecho. Eso es lo que uno confía como ciudadano.
¿Cómo está operando el garantismo en Chile? Garantismo, gran pregunta. Uno podría pensar, si vuelve el extranjero aquí, uno podría pensar que el garantismo es total y absoluto. ¿Dónde? Para el imputado. ¿En Chile? O sea, yo no quiero... Eso es el extranjero que pudiera pensar si ve, y sobre todo con esos eslogan que a mí me cargan, el de la puerta giratoria, Sí. que confunden, porque, ojo, que solo hay responsabilidad después de que tú pruebes, no solo con imputaciones. Hay que tener en cuenta que también es delicado esto. Hay programas programas inocentes, por ejemplo, la Defensoría, que a nadie le interesa. Personas condenadas con uso de fuerza improcedente y bueno, y perdieron todo. Sí, perdieron todo. Una persona imputada, imagínense, condenada penalmente, es reprobada por la sociedad y además está privada de libertad. Entonces, claro, hay una faceta ahí menor, pero el garantismo en sí, que debería estar pensado para la persona que es imputada por un delito, por lo tanto, mientras está acusada, investigada, es inocente y por lo tanto sus derechos deberían estar protegidos hasta que, por supuesto, se pruebe su responsabilidad penal y ahí, bueno, la pena que corresponde. ¿Los estándares probatorios que aplica la justicia son los mismos en todo el país? No. En penal es distinto de civil. No, estoy hablando de materia penal. Ah, ya. Bueno, debiera. No, La garantía no debieran. ¿Son los mismos en todo el país? Es que es muy larga. A ver, el estándar penal es la duda razonable. Yo tengo duda razonable, no debiera estar. Y muchas condenas a veces no son unánimes porque se entiende que la duda ahí quizás a lo mejor no es tan razonable. Y otras... Ya, o sea, pero voy a poner otro ejemplo. Pero ese es el estándar que todos debieran aplicar. ¿Y los aplican? No puedo hacer un juicio voy general total a poner y otro absoluto ejemplo. Se dice que en la región de la Araucanía los estándares probatorios son mucho más altos que en el resto del país para gente que ha cometido delitos. ¿Es verdad eso? Se ha dicho muchísimo y no ha habido mucha respuesta frente a eso. Porque yo habría esperado a jueces que saltaran de inmediato diciendo esto no. Silencio. ¿Por qué? La Araucanía, control, la prevención, básico. Los estándares probatorios uno tendería a pensar que parece que son más exigentes porque, claro, uno quizás están pensando en el delito terrorista, que parece que nada es terrorista. Y yo no creo, prefiero no creer eso. Prefiero no creer. Es que lo que pasa es que los estándares probatorios, si usted me pregunta por los estándares probatorios, eso lo hacen los jueces cuando establecen las pruebas que te traen. Pero si no te traen pruebas. No, si estoy hablando de estándares probatorios. Los no estoy hablando de que se acompañen o no pruebas. Los estándares debieran ser los mismos. Ahora... ¿Son los mismos? Responder esa pregunta exige que haga un juicio categórico de todas las sentencias que se han hecho en el último minuto no puedo hacerlo. ¿Por qué hago la pregunta? Porque se ha dicho mucho. Ya, pero y no he visto una respuesta airada de alguien diga, no. A ver, es que uno está airado y a mí me produce rabia, frustración, tanto engaño que se hace simplemente con creer que yo subo y creo y no tengo inteligencia, no uso tecnología. O sea, esto es prevención. Prevención. Y cuando hay un delito que se comete, sanción con pena real. Hace un tiempo la Corte Suprema dictó una sentencia y el caso fue el siguiente. Una persona en una población donde hay mucho tráfico de droga, la pillaron con un elemento que usa normalmente las personas que venden droga, una especie de un contenedor, no me acuerdo bien cómo se llamaba eso. Y entonces los policías vieron y dicen, puede ser un traficante de droga, llegaron, hicieron un control de identidad, el señor andaba con una pistola. Obviamente, ¿qué ocurrió? Que llegaron a la Corte Suprema y la Sala Penal de la Corte Suprema dijo, aquí hubo un prejuicio. Esto no fue hace mucho, seguramente a lo mejor conoce la sentencia. Hubo un prejuicio porque estaba en una población donde hay mucho tráfico de droga, porque tenía un elemento que usa, no tenían por qué hacer el control de identidad, porque fue en base a un prejuicio. Y de la pistola da lo mismo, y todo dio lo mismo, y el señor salió libre. Sí, eso... ¿Esto lo podrá entender la gente que nos ve y nos escucha? Difícil de entender cuando te encuentran una prueba de un arma que no deberías tener. O sea, ¿para qué la tiene? ¿Para qué en la la calle? Sí,
yo entiendo la crítica que se hace, voy a hablar en general de control de identidad preventivo, porque siempre se dice que hay algo de prejuicio, ¿por qué les haces control a él y no a otro? Pero un control de identidad bien hecho es que, por ejemplo, una persona que va conduciendo a exceso de velocidad, que infringe, que haya algún dato de posible infracción, no necesariamente delito. Y entiendo que si tiene un instrumento cortopunzante, en ese caso en particular, habían datos suficientes para hacer un control de identidad. Y si te encuentro, claro, es criticable, y uno critica, yo no soy de la academia, por lo tanto uno critica cuando hay sentencias que aplican el derecho de modo incorrecto o que no valoran hechos que ya están probados, ojo, que ya están probados. Entonces, claro, y cómo la población entiende que tienes esta prueba, que hay antecedentes y que dicen no lo voy a considerar, y sigue libre y sigue difícil. Tatiana, vamos a hacer un pequeño alto y voy a dejar algunas preguntas planteadas. ¿Es el deber del fiscal respetar el principio de objetividad? Es decir, ser imparcial. Exacto. E investigar todas las cosas que pueden favorecer o perjudicar a determinada persona. La pregunta es si eso de verdad se cumple. Dejamos para después la respuesta. Logra una vida tranquila naturalmente con Melipaz y sin insomnio con Valupaz. Melipaz tranquilizante que calma la ansiedad, controla el estrés y alivia el colon irritable. Valupaz, medicamento natural para el insomnio. Induce tu sueño y buen dormir de forma natural. No provocan dependencia. Para adultos y mayores de 12 años. Venta en todas las farmacias del país y en farmacias independientes. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y súmale un sentido a tus inversiones. Conversamos con la abogada Tatiana Vargas, recordemos que es doctora en Derecho y además es docente en Derecho Penal, directora de la revista de Derecho, de la revista Doctrina y Jurisprudencia Penal. Y quedó una pregunta planteada, porque el principio de objetividad es muy importante, o sea, el que investiga, el fiscal, que sea imparcial, que sea justo, que investigue todo, que no se compre una tesis y que simplemente reúna pruebas para que esa tesis finalmente se cumpla, ¿no? Son imparciales, hay fiscales parciales en nuestro país. Después de mirar, porque uno cuando hace tiene que evaluar. Claro. ¿Hay parcialidad? Bueno, la parcialidad debiera estar después, cuando yo ya estoy convencido que hay un hecho que es delito, ahí yo es un rol persecutor. Cuando ya eres persecutor ya dejas de ser, tienes que asumir esto de acusar y que... Ahora el punto es mientras estás investigando, antes de acusar, esa objetividad tiene que cumplirse en el sentido ¿Se cumple? Porque yo no me atrevo a hacer juicios generales. No me atrevo a hacer juicios generales, como decir, no se cumple a veces. Yo hago una confesión, que yo no tengo Facebook, pero mirando Facebook de algunos fiscales, sus posiciones que tienen, y naturalmente esto está en relación con los casos que tienen que investigar, porque si fuera una cosa totalmente distinta me da lo mismo. Dice, son imparciales. Fiscales apasionadamente opinantes con respecto a algunos temas que después están muy relacionados con asuntos que investigan.
Y bueno, ¿No debieran inhabilitarse? ¿Se inhabilita algún fiscal? yo no lo he visto ningún fiscal. ¿Y por qué, Bueno, sí. por qué los jueces de repente se inhabilitan y los fiscales no? Ya. ¿Por qué? Bueno, ahí hay una cosa básica, fundamental, y que es una garantía importante del proceso nuevo, desde el año 2000, que el juez es el que decide, el fiscal no decide. Entonces, de alguna manera, el prejuicio... pero el juez falla de acuerdo a las pruebas que le entregan. El fiscal, exactamente. Y es muy importante Muy todo importante. eso. Ya. Eso es clave. Bueno, entonces, ¿por qué no se inhabilita nunca un fiscal? ¿Qué es lo que nos pasa? Bueno, yo he visto que fiscales de alguna manera han dejado ciertas causas. Pero Sí. es muy excepcional. Claro, hay sistemas de implicancia y recusaciones que se aplican a los jueces y no se aplican a los fiscales. Quizás ahí debería haber mucho ¿Hay un control. problema? Yo creo que sí. Si usted me pregunta en ese sentido, sí, hay un problema. No lo veo tan generalizado, espero que no, porque entiendo que el fiscal cuando investiga, solo cuando establece que realmente el hecho está en los antecedentes, posible delito, y ahí yo asumo mi rol, acuso. Y quisiera creer que también todos en esa fase pueden investigar, porque de hecho hay muchas causas, Tomás, que no se sigue el proceso, porque entiendo que no hay antecedentes y muchos fiscales... No pasa nada. No pasa nada. Exacto. Y no pasa nada, no necesariamente porque estén implicados o porque tengan una relación, sino que porque efectivamente ven que esta persona no estaba involucrada con los hechos, o que los hechos en realidad no eran lo que se decía. Porque es muy delicado meter a alguien en la cárcel. O porque no reúnen las pruebas nomás, porque no son capaces de investigar. Bueno, eso. Esa es una de las críticas que yo creo que es fundamental. Capacitarse, pero esas son las policías también, junto con la guía del fiscal, usar la tecnología, la inteligencia para poder llegar. Hay delitos más complejos. Oye, pero a ver, hablando en términos a lo mejor brutales, ¿no? En Chile ha aumentado enormemente la cantidad de homicidios sin autor conocido. Se está acercando al 40% aproximadamente. Es una enormidad. Antes prácticamente todos los homicidios en Chile eran con autor conocido, era una pelea entre amigos, etcétera. Y resulta que de esos homicidios sin autor conocido hay una cifra, es la que yo tengo, puedo estar equivocado, que es cerca del 90% que hay impune. Perdón, matar en Chile entonces mandar a matar es gratis. Mandar a matar A ver, esto está fracasando absolutamente. Dejemos de lado los homicidios. Veamos el narcotráfico. Chile es el tercer país en Latinoamérica que abastece a Europa de droga. El puerto de San Antonio, la noticia que salió recién, es el mayor puerto en América Latina en sacar droga. Está aquí, a 100 kilómetros de Santiago. Entonces aquí hay organizaciones enormes, hay logística, hay estructuras organizacionales, hay muchos recursos económicos y no se descubre nada. Pero aquí no se descubre nada, está fracasando esta cosa entera. ¿Dónde está el principal fracaso? En la persecución penal. O sea, pero primero, ¿dónde están los controles? Bueno, pero ¿qué pasa por con eso los controles? pregunto yo. Es que lo que pasa es, claro, así como la crítica yo hablé primero de la ley, este es un sistema. Ley, persecución es otra parte del sistema. Están los jueces, la decisión, la pena y está la cárcel. O sea, es todo un conjunto y donde hay muchos actores. Yo creo primero el control. ¿Qué es lo que más falla? ¿La policía? Bueno, policía, no sé, aduana, todos los organismos de control, el sistema migratorio, ¿por qué entran personas condenadas? ¿Por qué se está escapando de las manos? Esto es simplemente porque hay un problema de ley o de facultades, o porque hay negligencia, o porque hay incapacidad, o porque hay corrupción. Lamentablemente creo que hay un poquito de todo. Y algunas cosas no son tan poquitas. Sí, está mezclado. Tomás, esto, por eso digo que uno no puede mirar este problema complejo solo con una parte y la solución nunca va a estar solo los fiscales, ¿no? Solo la policía. Bueno, las policías tenemos que apoyarla. Si no se les apoya, tampoco como van a investigar. Ahora, si hay corrupción en la policía, tienen que pagar con todo el peso de la ley. Y si hay corrupción en la fiscalía también, o si los jueces no cumplen su rol, tendrían que también tener su responsabilidad. ¿Está fracasando el sistema? El sistema está fallando. Yo no quiero hablar de fracaso total, porque sería no creer. No, todavía creo y conozco también muchos jueces muy buenos. No, pero está fracasando el sistema en general. El sistema en general yo creo que está fallando. No prefiero hablar de fallar que fracasar. Entonces yo tengo esperanza todavía, Tomás. No creo que estamos viviendo en un caos, pero que pudiera empeorar si no ponemos ojo y no ponemos la respuesta fuera de más leyes con nombres que además se valen de la tragedia de las personas, porque eso es lo que pasa. Y engañan a las personas. Engañan. ¿Y por qué nos frustramos nosotros? ¿Por qué ese extranjero se ha frustrado? Porque no sirve al final del día. Quiero hablar de los funerales narcos.
Una cifra. La cifra dada a conocer a fines del año pasado, con respecto a los últimos 4 años, es que había habido un promedio, según Carabineros, de 4 funerales narcos diarios. Entonces, Tremendo. no, empiezo a pensar, se están muriendo todos los narcos, 4 diarios, no va a quedar ninguno. Claro. Como esa no es la hipótesis, creo que no es que estamos llenos de narcos. Entonces, uno dice persecución penal, no hay persecución penal, perdón. Sí, está fallando ahí. ¿Pero por qué están entrando tanto? ¿Qué pasa con las poblaciones, Tomás? Las poblaciones, no hay seguridad tampoco en algunas partes tremendas. En muchas. Y se valen de la necesidad de las personas. Ya, a ver, pero ¿qué se hace para arreglar esto? Uno mira, a ver, ¿qué medidas habría que tomar? Ya, me encanta esa pregunta, me encanta y la agradezco, porque creo que todas las respuestas que, aparte que dije eran parciales, se quedan cortas. Es que yo no puedo trabajar solo con algo efectista ahora, una varita mágica, que por ejemplo, no va a pasar. Sacan a cada rato leyes. Sí, la ley, y malas leyes, las últimas pésimas. ¿Cuál es la última? Antonia, por ejemplo. ¿Qué no me voy a hablar de la Antonia porque es tremenda. A ver, ¿por qué es mala? ¿Por qué? Porque usa una tragedia, una víctima que se suicidó para crear un delito. Estoy hablando específicamente de uno que es tremendo, porque una cosa es... hay un delito de ayudar a que alguien se mate, ¿sí? El auxilio suicidio. Que es antiguo. Es antiguo. Sí. Se crea el delito de la inducción. La inducción es convencer a alguien. Es más, podríamos decir que es más grave que colaborar con alguien que ya quería suicidarse. Perfecto, ya está ahí, muy bien, eso faltaba. Ahora, la inducción se castiga sin que muera. Hoy sin que muera, en cambio la colaboración exige que se muere. Ya, perfecto, igual lo puedo aceptar, entendiendo que es más grave la inducción que el auxilio, pero es delito ahora, que se llama suicidio femicida, que es alguien que realiza el hombre que realiza una violencia de género, así, cualquiera, que causa el suicidio, que ella se suicida. O sea, el suicidio es muerte autoprovocada por definición. Estamos imputándole, cagándole la muerte de ella a alguien por algo que hizo, que normalmente es delito, que ya se ha castigado, o sea, además se inflige en principio 2 veces lo mismo, solo por algo material, lejano. Perdón, yo pregunto, ¿qué víctima no sufre? Es tragedia. Entonces estamos creando leyes que no las va a aplicar ningún juez. Y aquí, si usted me pregunta, porque los jueces están fallando, aquí yo creo que un juez sería muy sensato en no aplicar una pena sin responsabilidad subjetiva. ¿Qué significa en materia penal fallar con perspectiva de género? En materia penal, estoy hablando. Lamentablemente se interpreta muy mal y he visto algunas tendencias. ¿Tendencias? Sí, porque esto es muy incipiente, estamos recién hablando de perspectiva de género, y algunas tendencias que condenan solo porque, o con preferencia a creerle a una determinada víctima porque pertenece a un cierto género. Y ¿Eso significa que no hay igualdad ante la ley? Eso significaría exactamente que no habría igualdad. Eso significa que en ese caso no impera el Estado de Derecho, porque la verdad, ya, pero estamos llegando a es que la perspectiva de género no es eso. Pues. Es que la perspectiva de género no es eso. Esa es una mala interpretación. Ya, pero estoy preguntando, ¿en esos casos no habría Estado de Derecho? Faltaría una patita, una garantía básica. No, pero no, pues no es una patita. La igualdad ante la ley es básica. Sí, es una garantía básica que además debería estar acá también en el proceso constituyente, debería considerarse, ¿no? Ya. A ver, volvemos a la pregunta, ¿qué se tiene que mejorar? Sí, pero quiero aclarar esto de la perspectiva de género porque hay algo valioso de la perspectiva de género que se perdió. ¿Por qué? Porque se perdió la justicia y se perdió la igualdad ante la ley. ¿Por qué? Porque hay muchos fallos que la víctima, por lo que ella hacía, por cómo vestía, o sea, recordemos una película muy antigua, la de Jodie Foster, que ella en el fondo fue víctima de violación, pero que no la juzgaron a ella por cómo estaba vestida. Entonces, si la perspectiva de género revela prejuicios, eso está muy bien. Yo tengo que probar qué he hecho y probarle al imputado su hecho. El problema es que nosotros no deberíamos necesitar una perspectiva de género si hay justicia y si hay igualdad. Si es que se aplica la igualdad ante la ley perfectamente, ¿no? Lamentablemente la necesitamos porque no se ha hecho. Entonces necesitamos proteger, así hay condenas a estados porque hay sentencias en que no se considera la víctima porque su pasado, porque como ella era. Entonces, lamentablemente necesitamos esto, necesitamos cuotas de género, necesitamos todas estas cosas. ¿Por qué? Porque no hay justicia e igualdad ante la ley. Si se respetara eso, de verdad. Ahora, la igualdad ante la ley existe, pero el problema es que existe en papel. Y no de verdad. ¿No es de verdad? En muchos casos no. En muchos casos no. Yo tengo esperanza y sé que en varios sí. Entonces, por eso no me atrevo a decir que no hay Estado de Derecho en Chile. Sí lo hay. Que falle en algunas oportunidades,
no va a derribar el Estado de Derecho. Tatiana, ¿cómo se mejora todo esto? ¿Cómo se mejora la impunidad? ¿Cómo se mejora la impunidad? Porque al final eso es. Hay dos caminos. ¿Está bien? Y voy a decir, porque claro, uno no puede tener esta varita mágica. Hay dos caminos. Uno a corto plazo. ¿Ya? El camino a corto plazo exige ver este sistema de justicia todo completo, la persecución, tecnología, inteligencia, la sentencia, que se presente pruebas, que el juez valore la pena real, efectiva, que no genere frustración. Otras penas también hay. ¿Por qué un delito económico no puede haber servicio en beneficio de la comunidad? Multas importantes. ¿Qué pasa con la medida de control? No hemos hablado de la medida de control y seguridad. Bueno, personas que después salen en libertad, ¿por qué yo no puedo controlar? Con el brazalete. O hay o muchas otras medidas. Yo hablo de la qué sé yo. tobillera, el brazalete, que es lo que se conoce. ¿Por qué no funciona nada de eso? ¿Por qué no? Esa es la pregunta. Y esa es una patita del sistema de justicia. ¿Qué pasa en la cárcel? ¿A alguien le interesa lo que pasa en la cárcel? Delitos que se cometen desde la cárcel. Hay muchos antecedentes, te habla de antecedentes, hay muchos antecedentes. ¿Es partidario para jefes de grupos criminales prisión estricta como hay, por ejemplo, en otros países como en Italia? Ah, ya pensé que me iba a preguntar de otro tipo de otra cárcel. Yo creo que hay que distinguir, por supuesto que hay que distinguir la clase de delito y los presos tienen que estar con alguna mayor exigencia si es que son más peligrosos. Yo creo que respetando los derechos, porque siguen siendo personas que tienen derecho y su intimidad, aquí la pena es privarse de libertad. Pero obviamente, Tomás, yo creo que hay que dar las circunstancias y las garantías suficientes para que esos sujetos no cometan delitos. Y por supuesto, si hay delincuentes que han cometido delitos que es mucho más fácil volver a cometerlo, tengo que tener un control mayor. ¿Cómo se mejoran los jueces? ¿Cómo se mejoran los jueces? El juez es muy bueno, ¿no? Muy bueno. Bueno, la capacitación es básica. Y una novicuria, lo hablábamos, el juez sabe derecho, debe saber derecho, tener un sentido de realidad, la imparcialidad es clave. Hay que respetar la separación de poderes. Yo eso he visto que, si usted me pregunta del Estado de Derecho, creo que eso es una patita que me preocupa mucho. ¿Cómo se mejora la policía? También capacitación, uso de tecnologías que existen, velar por principios. Es que yo aquí entre las respuestas diste de corto plazo, pero es que falta el largo plazo. El largo plazo es para todo, para la policía, para los jueces, para los delincuentes, porque aquí la violencia, Tomás, no solamente viene del delincuente, puede venir de las personas que buscan defenderse y que ponen, o sea, luzaplast y terminan matando al delincuente o del mismo Estado. ¿Cuál es el largo plazo? No puede venir del sistema penal. El largo plazo supone respeto por derechos, respeto por el otro. Usted me hablaba de igualdad. ¿Por qué se ha perdido la igualdad? Si está en la Constitución, está en la ley, está. Ley Zamudio se preocupó de la discriminación, ¿no? Igualdad. ¿Por qué? Porque yo soy un egoísta y ya no me importa el otro y por eso no te respeto tu propiedad, ya no respeto tu vida, no respeto. O sea, yo no puedo pretender solucionar esto con el sistema, incluso yo estoy en el sistema, menos con más delito y más pena, que es lo que ha hecho todos los últimos gobiernos, más y más penas, más delitos, o sea, y eso genera solo frustración, miedo, inseguridad cuando no funciona. Entonces, requiere bueno, tengo que hacerlo, tengo que aplicarlo y tiene que ser una pena real, pero yo necesito educación, necesito respeto por el otro, necesito el delito. Ojo, también aquí quiero ser clara, no hay sociedades sin delito. Si usted cree que va a haber, eso es imposible y una utopía, pero lo que podemos aspirar nosotros es a vivir tranquilos con una reducción y un control. Control, ¿cómo lo controlo? No puede ser solo con esta patita, sino es cultural. Al final del día. Al final del día es cultural, humano. Sí, pues son ciencias sociales. Entonces, dos caminos, uno corto y uno largo. Gracias, Tatiana. Gracias por estar con nosotros. Y a ustedes muchas gracias. Gracias por seguir. Bio Bio TV, con el auspicio de Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio, de Nop Laboratorios, pinturas y adhesivos blanco. Llegó la nueva forma de pintar, con despacho en 24 horas y DVA Capital. El futuro es sustentable. Invierte en energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Presentaron la entrevista de Tomás Moyati. Logra una vida tranquila naturalmente con Melipaz y sin insomnio con Valupaz. Melipaz tranquilizante que calma la ansiedad, controla el estrés y alivia el colon irritable.
Valupaz, medicamento natural para el insomnio. Induce tu sueño y buen dormir de forma natural. No provocan dependencia. Para adultos y mayores de 12 años. Venta en todas las farmacias del país y en farmacias independientes. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y suma en un sentido tus inversiones.